que el título del apunte es algo así como los procesos de integración en su condición de organizaciones internacionales. Y básicamente es un análisis muy básico de lo que los autores coinciden en que son los caracteres de las organizaciones internacionales. A ver, en primer lugar, nosotros cuando vimos la parte histórica, vimos que ante la presencia de problemas de carácter internacional, los estados comenzaron a reunirse en lo que se llaman las conferencias internacionales, se denominan, ¿no?, aún hoy las conferencias internacionales, que eran reuniones periódicas en las cuales los representantes de los estados se reunían, resolvían la cuestión, o por lo menos la debatían. Eso podía concluir con un tratado internacional, pero la conferencia internacional se deshacía y quedaban en verse dentro de 2 o 3 años. Este es el formato de las conferencias internacionales. Fundamentalmente, el siglo XIX es el siglo de las conferencias internacionales. Las conferencias internacionales explotaron en el siglo XIX. Dijimos, 1815, la primera conferencia internacional, la primera significativa, es aquel concierto de Viena, donde se resuelven entre un conjunto de representantes de los estados europeos, únicamente, los estados europeos resuelven problemas comunes, que eran, como decíamos también en su momento, la internacionalización del río Rin, o el carácter Rin, esto es que el aprovechamiento de uno no puede a los otros países por donde el curso de agua transita, la neutralidad de Suiza, incluso el planteo de la intervención, la posibilidad de la intervención de este conjunto de estados, cuando entendía que los valores de la Revolución Francesa hacían imposible el manejo o hacía costoso el manejo de las casas reales, que eran eh, las que ellos entendían que debían gobernar los estados europeos. Por eso la restauración de todas las monarquías en el ámbito europeo se produce a partir de 1815 en este sentido. Pero bueno, decíamos, esa conferencia, hay conferencias en 1850 y pico, convocadas por la Cruz Roja para el establecimiento de reglas del jus in bello, el derecho en la guerra. Hay conferencias internacionales de las más variadas durante el siglo XIX. Pero el siglo XX comienza, como habíamos dicho también, digamos, después de la Primera Guerra Mundial, con la intención de conformar organizaciones internacionales. ¿Y cuál es la diferencia sustancial entre una conferencia internacional y una organización internacional? La organización internacional tiene un cuerpo permanente de órganos, un sistema de órganos que se encargan de una situación determinada que los estados le encargan eh, durante un tiempo determinado. A ver, el problema de las organizaciones internacionales es que, a diferencia de los estados, que teniendo en cuenta las distintas teorías, si en el estado confluyen el territorio, la población y la soberanía sobre ese territorio, tendríamos estado. En el caso de las organizaciones internacionales esto es mucho más complicado, porque las organizaciones internacionales son creadas por los estados. Entonces, las organizaciones internacionales adoptan un sistema de órganos muy disímil, muy distinto, de acuerdo a la cuestión de que se trate. De todos modos, como los estados tienen la obligación, incluso establecida por Carta de Naciones Unidas, de cooperar en la solución pacífica de las controversias y en los problemas que se suscitan entre ellos, los estados están
empujados a conformar organizaciones internacionales para, para el logro de determinados fines. Pero vamos por partes entonces. ¿Cuáles son los caracteres que nos identifican una organización internacional? Cuando la suma de estos 5 caracteres que vamos a ver hoy nos van a decir si estamos en presencia o no de una organización internacional. En primer lugar, el carácter interestatal. Esto es, que están creadas por los estados. Son los estados los que crean las organizaciones internacionales. El carácter de organización internacional es exclusivamente de aquellas que están creadas por los estados. Estas 5 características son esenciales para la identificación de una organización internacional. Entonces, la primera característica es que están conformadas por los estados. Los estados crean una organización internacional porque tienen un problema con el comercio, la OMC, porque tienen un problema con la salud, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o porque tienen un problema con la paz y crean la Organización de Naciones Unidas allá en 1945. Todas las organizaciones internacionales, entonces el primer carácter es que están conformadas por los estados. Son los estados los que crean las organizaciones internacionales. En segundo lugar, es que esta participación de los estados en las organizaciones internacionales es voluntaria. Esto parece de perogrullo, pero no es, digamos, es una de las características que los autores han reconocido. Esto es, los estados forman parte de las organizaciones internacionales porque quieren, porque desean, por efecto de su voluntad, de la voluntad del Estado, y también salen de las organizaciones internacionales, como estamos viendo en este momento desde hace un año y pico, el famoso Brexit, es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Ese Brexit significa el exit, digamos, la salida de Gran Bretaña. ¿Y por qué Gran Bretaña sale? Es una cuestión de Gran Bretaña, más allá de consideraciones que cada uno pueda tener. Pero en última instancia, esto lo que representa es el carácter voluntario de las organizaciones internacionales. Gran Bretaña en su momento adhirió a la Unión Europea y en este momento dice, me voy de la Unión Europea. Con lo cual, el segundo carácter está visible, el segundo carácter de las organizaciones internacionales, que es el carácter voluntario. En otro elemento que se advierte la voluntariedad de la participación de los estados en las organizaciones internacionales, es que las organizaciones se crean por un tratado internacional que en algunos casos adquiere la denominación de carta o carta, en el caso de Naciones Unidas se denomina carta, o simplemente tratado internacional, tratado del Mercosur, tratado que puso en marcha el Mercosur, el Tratado de Asunción, es un tratado internacional, y este carácter de voluntario también lo vemos ahí, que es un tratado, es un acuerdo de voluntades firmado por los estados, suscrito por escrito y demás. Entonces tenemos, en primer lugar, el carácter interestatal, en segundo carácter, el carácter voluntario. El tercer carácter es el del sistema permanente de órganos, y esta es la que nos diferencia de las conferencias internacionales. En este caso, nosotros vamos a ver que las organizaciones internacionales tienen un sistema de órganos que no nos detenemos en este primer análisis, no nos detenemos a analizar cuál es el sistema de órganos. Lo vamos a ver en unos párrafos más adelante. En este momento, lo único que sabemos es que hay un sistema de órganos donde los estados coinciden en que el funcionamiento de la organización internacional por ese lado está satisfecho. En cuarto lugar, interestatal, voluntario, sistema permanente de órganos. El cuarto carácter es que las organizaciones internacionales tienen voluntad propia. ¿Y qué significa esto? Significa que aquel sistema permanente de órganos que decimos que
hay que reconocer o hay que tener en cuenta en las organizaciones internacionales, producen una voluntad que es distinta a la voluntad individual de los países que la conforman. Aún, y esto es así, aún en sistemas o en organizaciones internacionales donde el poder de decisión está muy concentrado. Le hace Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tiene un sistema de adopción de decisiones en el cual tiene relevancia digamos, el aporte de cada uno de estos que votan al fondo. Entonces, cada uno tendrá el poder de voto que le significa el capital que ha puesto en ese Fondo Monetario Internacional. Con lo cual, por supuesto, los países deudores tenemos 0,00001 de la participación, y hay países poderosos que tienen el 23% de la población, perdón, 23% de la votación, del poder de decisión en la votación y demás. Pero siempre, aún en aquellos sistemas que son de decisiones muy concentradas, la decisión se produce a partir de una negociación. El sistema permanente de órganos, y para esto funciona, significa que aquellas decisiones individuales de los estados van a tener algún tipo van a sufrir a partir de la negociación alguna modificación. Me parece que se le cayó la conexión. Bueno, me parece que lo hace desde el celu. Sí, se le cayó la conexión porque se congeló. La voluntad propia. Decíamos que aún en aquellas organizaciones internacionales en las cuales el poder de decisión está muy concentrado, siempre se produce alguna negociación, con lo cual la voluntad individual de cada uno de los estados, así sea de los más poderosos, siempre es, digamos, afectada por este sistema de negociación, y el producto de la decisión, en última instancia, podrá ser bastante más o menos parecido a lo que la voluntad individual de alguna de las partes quería, pero siempre va a ser distinto. Esto es lo que se denomina como voluntad propia. Lo que surge, el output, como se dice en las organizaciones internacionales, el output es distinto a la voluntad individual que mueve esa organización internacional. Y esto, digamos, esto de la voluntad propia tiene mucho que ver con el sistema permanente de órganos, ¿no? De acuerdo a cómo sea el sistema de órganos, se va a producir la voluntad, esta de la organización internacional. Y el quinto elemento, la quinta característica de las organizaciones internacionales, y ahí les pido que presten especial atención, es lo que se denomina como competencias de atribución. Esto es, nosotros dijimos, las organizaciones internacionales están conformadas por los estados. Los estados, si se quiere, tienen la finalidad del bien común como finalidad última del Estado, y la obtención o la búsqueda de ese bien común, el Estado está más o menos libre de buscarlo por los caminos que considere. Sistemas capitalistas, sistemas comunistas, régimen político, monarquía, repúblicas, más o menos el Estado está dentro de sus facultades, atribuirse su competencia interna, o el mecanismo por los cuales para un objetivo determinado. Ese objetivo determinado es que fija las competencias de la organización internacional. El principio general es que las organizaciones internacionales solo tienen aquellas competencias que los estados le han transferido en el acta constitutiva de la organización internacional. Esto es, en el tratado constitutivo de la organización internacional. Entonces tendrán
el principio general es, solo tendrán las competencias que los estados le adjudicaron en el tratado por el cual crearon la organización internacional. Esto es lo que se denomina competencia de atribución. Solo pueden actuar en el ámbito de sus competencias, con lo cual la Organización Mundial de la Salud no puede resolver sobre a ver, algo bien sobre nada, a ver, ayúdame, David, algo bien o al revés, qué sé yo, una organización que se Derecho dedica, del mar, por ejemplo. por ejemplo, digamos, una cosa bien absurda, ¿no? Digamos, Claro. hay las competencias que los estados le adjudican a la organización cuando crean la organización internacional determinan cuáles son, mejor dicho, y en ese tratado constitutivo establecen cuáles son las atribuciones que los estados le transfieren a la organización internacional y le confieren para que la organización internacional busque el logro del objetivo para el cual los estados la han creado. Ahora, y bien como digo, el principio general es que las organizaciones tienen las atribuciones estatuidas en el tratado originario, en el tratado que les dio origen. Sucedió, y es muy común, que las organizaciones internacionales tengan que acometerse a algunas cuestiones que no están taxativamente expuestas en los tratados constitutivos. El caso más claro fue el de las reparaciones. En el caso de las Naciones Unidas, en 1950, un representante de las Naciones Unidas es asesinado en Jerusalén por extremistas israelíes, y la Organización de Naciones Unidas quiere accionar contra Israel para que Israel pague los gastos de repatriación del cuerpo de este representante de Naciones Unidas. Cuando empiezan a analizar la Carta de Naciones Unidas, en ningún caso se dice taxativamente en la Carta de Naciones Unidas que la organización internacional tiene personería jurídica para reclamar a los estados o a los estados. Entonces, en aquel momento, la Asamblea General de Naciones Unidas le requiere a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva. Aquella opinión consultiva que se reconoce, se denomina de las reparaciones, dice que más allá que la Carta no establezca taxativamente que la organización tiene personería jurídica, la personería jurídica surge como un elemento primordial para lograr el objeto y fin que los estados tuvieron en mira para constituir la Organización de las Naciones Unidas. El fundamento teórico, en última instancia, que no es, digamos, creado en ese momento, sino que es tomado de la jurisprudencia de los Estados Unidos de Norteamérica, la teoría de los poderes implícitos viene a morigerar aquel principio general que decíamos al principio. Decíamos, las organizaciones solo tienen las competencias que los estados le transfirieron en el momento de hacer el tratado originario. La teoría de los poderes implícitos viene a decir, señores, si la organización requiere para el objeto y fin, para la consecución del objeto y fin que los estados tuvieron en mira en el momento de constituir el tratado originario, requiere de algunas competencias que los estados no transfirieron taxativamente, se considera que implícitamente los estados le han transferido esas competencias. ¿Se entiende cómo funciona? Entonces, ¿por qué es importante esa teoría de los poderes implícitos? Fundamentalmente cuando veamos el caso de la Unión Europea fue en gran medida una creación de esta teoría de los poderes implícitos. Los tratados originarios entre 1957, el Tratado de la Comunidad Económica Europea, hasta
1986 más o menos, no sufrieron grandes y profundas transformaciones. Pero lo que se fue transformando fue la capacidad de los órganos de la Unión Europea en asumir nuevas cuestiones a partir de esta teoría de los poderes implícitos. Esto significa que la organización iba asumiendo competencias que se las restringía a los estados diciéndoles, señores, ustedes me pidieron que la organización conformara en aquel momento, un mercado común, y para la consecución de este mercado común requiero que esta competencia salga del Estado y la asuma la organización, esta competencia salga del Estado y asuma la organización, y esta competencia salga del Estado y la asuma la organización. Ese aumento de competencias considerable que se produjo en el proceso en aquel momento de la Comunidad Económica Europea fue muy utilizado a partir de esta teoría de los poderes implícitos. Esto es, los estados crearon la organización para un objeto y fin. Si cuando hicieron el tratado no explicitaron todas las competencias taxativamente, puede haber que alguna implícitamente se le reconozca a la organización a partir de este principio. ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Ahora, en el marco de este tema fue bastante debatido en la Unión Europea también, en el momento de Maastricht, 1992, donde ahí sí los estados estaban concediendo parte importante del ejercicio de su soberanía. Banco Central Europeo, creación de la moneda, y una serie de cuestiones, bueno, coordinación de política exterior, bueno, una serie de cuestiones donde los estados sí estaban transfiriendo específicamente y concretamente en los tratados una capacidad mayor de la organización. ¿Y qué fue lo que requirieron los estados para suscribir ese tratado de Maastricht? La incorporación de un principio que restrinja a la organización en esta ampliación de competencias casi desmesurada que se venía produciendo. Este principio que se incorpora en el Tratado de Maastricht a partir del artículo 3b del Tratado de Maastricht es el principio de subsidiariedad. Y cuidado con este concepto, que también es un concepto que para nosotros nos preocupa que sepan adecuadamente a partir de nuestras clases. El principio de subsidiariedad, que tampoco es creación de la Unión Europea de los años 50-60, es un principio que viene en discusión desde el siglo XVIII y básicamente es un principio que utiliza la Iglesia Católica, que nace en el concepto de la Iglesia Católica. En la Argentina tiene bastante mala prensa, porque todos ustedes, no sé si David había nacido, pero ustedes seguro que no, en el 50, Tampoco. en el 58, 57, 58, en la República Argentina se da un gran debate sobre la educación, que es el debate entre laica o libre. La idea de que el Estado debe hacerse cargo de la educación pública versus aquellos que pregonaban la educación libre. La educación libre es básicamente la que se puede pagar. Sí, básicamente la que se puede pagar. Esto es, que las organizaciones intermedias tenían libertad para generar contenidos y hacerse cargo de la educación pública. O mejor dicho, hacerse cargo de la educación. Este debate, por supuesto, estaba en la libre, estaba la Iglesia Católica, en la laica, todos los que pregonaban que el Estado debe hacerse cargo de la educación en general. ¿Y cuál es el argumento de la Iglesia Católica para decir nosotros nos podemos hacer cargo de la educación, no tiene que meterse el Estado? Es que este principio de subsidiariedad. Por eso tiene mala prensa en alguna medida en el caso de la política argentina. ¿Qué dice básicamente el principio de subsidiariedad? Es que el estamento estatal, y en la discusión con la Iglesia es los estamentos inferiores, mejor dicho, el estamento superior no debe hacerse cargo si los estamentos inferiores pueden hacerse cargo de la cuestión en mejores o en igualdad de condiciones.
¿Se entiende? Este es el argumento, por ejemplo, fue el argumento de la Iglesia en su momento, y este es el argumento de los estados en el caso de la Unión Europea. Señor, usted, organización internacional, Unión Europea, me tiene que probar que su accionar superior, digamos, al nivel internacional en este caso, es más idóneo para la consecución del objetivo para el cual la norma va a ser creada o para el cual la política va a ser creada. ¿Se entiende el concepto? En cada acto, esto fue discutido en 92, después fue bajando el tono de la discusión y en mi última visita a la Unión Europea, o a países de la Unión Europea, el debate ha sido, es casi secundario hoy en la Unión Europea, pero en aquel momento fue muy fuerte esto de que la organización internacional le debe probar a los estados en este caso, que su accionar es más efectivo, más idóneo para el logro del objetivo que la política determinada, de que la política de que se trate. Esto es, si el logro puede ser logrado de la misma manera por un accionar de los estados, la organización internacional no debería intervenir. ¿Se entiende? Más o menos. No veo caras de... Están todos mirando por otro lado. No importa, pero están copiando, están anotando o están mirando el teléfono. Pero bueno, esto es así. Va grabado, ¿no? Así que después lo pueden volver a ver. Entonces, para resumir, esta quinta característica de las organizaciones internacionales, que es muy importante, decíamos, es competencia de atribución. Solo tienen las competencias para las cuales fue creada la organización internacional. No puede buscar cualquier objetivo la organización internacional. Solo tiene los objetivos fijados por la norma de creación, el tratado de creación. Ricardo, Ahora, ¿le puedo hacer una consulta antes de continuar? por favor, dale. Respecto del principio de subsidiariedad, en Sí. definitiva, lo que quiere decir es que el estamento superior, es decir, el órgano de la organización internacional que toma las decisiones, va a tomar decisiones respecto a determinados temas o va a realizar determinadas actividades siempre que los estados no lo puedan hacer, es decir, los estados de alguna manera subsidiariamente le dejan a este estamento superior cuando este estamento superior lo puede comprobar que lo puede hacer mejor. ¿Es así? Claro, está habilitada, la organización internacional está habilitada solo si prueba, porque este es el otro tema, la organización es la que tiene que probar que su accionar va a ser más efectivo, más idóneo para la consecución del objeto, digamos, de que se trate. Y en cada caso lo tiene que probar. Entonces decíamos, competencias de atribución significa que solo tienen aquellas competencias que los estados le concedieron en el momento de la creación. Digamos, la excepción a este principio es la teoría de los poderes implícitos. La teoría de los poderes implícitos vino a morigerar en alguna medida aquel principio general de que solo tenían las competencias que los estados le estatuyeron explícitamente en el Tratado de Creación. La teoría de los poderes implícitos, a su vez, genera que las organizaciones internacionales, en este caso una organización internacional de integración como la Unión Europea, crezca en competencias casi en forma desmesurada, y los estados, ¿qué hacen? Le acotan la utilización de la teoría de los poderes implícitos solo si me prueban el principio de subsidiariedad, solo si superan lo que se denomina un examen de subsidiariedad. Esto es, su accionar va a ser más efectivo que el accionar individual de los estados. Bueno, entonces ahí va y actúe. Solo si prueba que el accionar va a ser más efectivo, más idóneo, puede la organización internacional actuar. ¿Se entendió esto? Es bastante complejo, ¿eh? Así que por favor, léanlo, porque nada, sé que tiene algún nivel de complejidad. Hasta acá. ¿Y cómo andamos con el tiempo? 17, Un minuto. 40. ¿Me queda un minuto? Nada Un más. minuto y se corta, después empezamos de vuelta. Ah, bueno. Pero parece que no se corta a veces sigue. Ah, bueno, dale.
En principio, estas son las 5 características básicas que los autores coinciden en que si tenemos estas 5 características, tenemos una organización internacional. Entonces, por ejemplo, pregunta, la Cruz Roja, a ver ahí los muchachos que están mirando, ¿la Cruz Roja es una organización internacional? ¿Saben cómo funciona el Comité